Dios les bendiga. Continuamos entonces con la segunda parte de la predicación que inició esta mañana, de hoy del servicio dominical acá en la Iglesia Bíblica Bautista de Los Teques, ¿sí? El tema, como les comenté, es el costoso acto de amor de Jesús. Leemos en el capítulo 19 de Lucas, del versículo 1 al versículo 10 de nuestra Biblia. La Reina Valera 1960, la reina de las versiones. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, esta mañana habíamos iniciado, ¿verdad? Y el primer punto en relación con nuevamente el tema, el costoso acto de amor de Jesús, la primera parte era del versículo del 1 al 3, y el subtítulo allí era el costo del pecado, ¿sí? Y decíamos que el costo más elevado del pecado es que te condena, pero también te aflige en esta vida. Posteriormente vimos la segunda porción, el segundo segmento, y tiene por subtítulo: no puedes evadir el costo del pecado, específicamente en el versículo 4. Y también se hicieron o se realizaron una serie de preguntas y lecciones acerca precisamente, o como un examen acerca de nosotros en torno al Señor, al servicio, y también cuando seguimos al Señor, si somos creyentes, o en el caso de que no tengamos a Cristo como Señor y Salvador, pues cuál es nuestra posición y cuál es nuestra responsabilidad frente al Señor. En este momento toca algo muy importante, que es el tercer punto: Jesús asume el costo del pecado. Jesús pagó por el pecador. Y para ello, como acabamos de leer la palabra de Dios, vamos a buscar al Señor mediante oración para que Él nos guíe a través de su Santo Espíritu. ¿Sí? Oremos. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor, gracias por tu paz, gracias por tu fidelidad. Qué maravilloso, qué majestuoso es usted, mi Señor. Gracias por tener tanta misericordia de nosotros, Dios, que hoy podemos estar acá, podemos disfrutar, gozar de su palabra, profundizar. Gloria y honra solamente a ti, Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo y la guía del Espíritu Santo, sigue hablando a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, entonces el subtítulo para este tercer segmento, por decirlo así, es: Jesús asume el costo del pecado. Jesús pagó por el pecador, ¿verdad? Entonces vamos a leer allí en el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando Jesús llega a aquel lugar, dice la palabra de Dios que Jesús le vio. Jesús fue el único precisamente que vio de entre la multitud a Zaqueo, que estaba en aquel árbol de frondoso follaje, que pensaba que estaba bajo perfil, que había pasado desapercibido su figura, su persona, pero Jesús conoce todo, y Jesús allí ve a Zaqueo. Jesús fue el único que le vio de toda la multitud. Jesús también acepta, si hay un arrepentimiento genuino, a los opresores y a los oprimidos. Lo que podemos decir en relación con este asunto es que Jesús no hace acepción de personas.
Cualquier persona que llegue a los pies de Jesús, arrepentido de sus pecados, Jesús le va a recibir. Dice allí, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y fíjese lo importante, es necesario que Jesús hoy hable a tu vida, que Jesús hoy diga lo que tenga que decir en relación con tu condición como pecador. Y lo más importante es que vamos a responder desde el punto de la responsabilidad que tenemos para con Jesús, para con Dios, en torno a nosotros, en nuestra condición de pecadores. Dice allí entonces que Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Déjame decirte algo, Jesús hace allí que la hostilidad de la muchedumbre hacia Zaqueo se traslade a él. Yo no sé si usted lo vio allí. Fíjese, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. En ese momento, todo el mundo, o antes de que Jesús expresara ello, todo el mundo probablemente había vuelto su mirada hacia Zaqueo. Pero en aquel momento, la hostilidad que toda aquella muchedumbre tenía en relación con Zaqueo, Jesús la trasladó a él. Eso es un costoso acto de amor de Jesús. Jesús extiende la gracia costosa a aquel opresor. En el versículo 6 dice lo siguiente: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Déjame decirte algo, Zaqueo acepta haber sido encontrado, y al hacerlo ejemplifica la redefinición del arrepentimiento que Jesús, de una manera u otra, expuso allí en la parábola del buen pastor en Lucas capítulo 15, versículo del 4 al 7. Ahora veamos acá una porción hermosa en el versículo 8. Fíjese esto: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo es el anfitrión aquella noche. Es inevitable que se sienta obligado a responder frente a aquel valiente que trasladó toda aquella hostilidad hacia él por amor a Zaqueo. En el estilo tradicional del Medio Oriente, Zaqueo, de una manera u otra, para denotar ese corazón rebosante de agradecimiento para con el Señor, de una forma u otra, él lo que hace es manifestar su sinceridad y promete devolver la mitad de sus ganancias. Luego dice que la va a devolver cuadruplicada. A lo mejor no lo va a hacer, pero ese acto genuino de un corazón verdadero para con su Señor, el Señor Jesucristo, fue lo que agradó precisamente a Cristo. Recuerdo que en una oportunidad invité a un ministro a predicar a una congregación donde estaba anteriormente. Y el ministro había dicho que estaba allí, ese predicador había dicho que estaba acompañándole una persona que había hecho fechorías, pero que estaba allí con él independientemente de las fechorías, y que él agradecía al Señor porque estaba esa persona allí. Ahora bien, efectivamente, cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando se ha nacido de nuevo, cuando se ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, efectivamente lo que el corazón regenerado de una forma u otra produce, genera, es querer resarcir el daño como lo hizo Zaqueo. Si bien es cierto, aquella persona estaba sentada ya de lo que te estoy narrando, y esa persona era culpable por esto, por lo otro, a lo mejor por grandes fechorías en ese sentido, pues por obvias razones, lo primero que debió haber hecho esa persona es ponerse a cuenta con la justicia. Así de sencillo. Eso es lo que hace un corazón regenerado. Quiere resarcir el daño. De una forma u otra, necesita estar bien para con su Dios desde ese punto de vista. Ahora bien, Zaqueo está comprometido en ese momento por aquel acto que ha hecho Jesús. Déjame decirte algo más en relación con estos versículos tan hermosos. Él no podía cumplir su promesa, como te había dicho, pero esa exageración denota sinceridad. Zaqueo es el recipiente de un amor costoso y maravilloso. Mire lo que dice ahora en el versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Lo que estaba era restituyendo
a Zaqueo, a la sociedad que lo había rechazado por cuanto lo trataba como pecador, pero también como traidor. Le está diciendo a la sociedad, a la comunidad, él también es hijo de Abraham, él también es su hermano. No ha venido, y dice allí en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también él es hijo de Abraham. Déjame decirte algo en relación con ello, que finalmente en el versículo 10, como conclusión a todo ello, el Señor da una explicación de todo lo anterior. ¿Por qué asumió ese costo? ¿Por qué el Señor traslada toda aquella hostilidad para él? ¿Por qué el Señor amó de tal forma a aquel pecador? ¿Por qué el Señor se presentó en ese momento? ¿Por qué el Señor fue a casa de Zaqueo? Y el versículo 10 lo explica tremendamente y es lo que Dios está hablando a nuestra vida hoy. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora bien, quisiera ir concluyendo este tiempo de esta segunda parte de la predicación con lecciones finales en relación con el tema de hoy. Dietrich Bonhoeffer, un erudito, por decirlo así, un filósofo cristiano, de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, dijo lo siguiente: no hay gracia barata, sino costosa. La gracia es costosa para aquel que la ofrece, Jesús. Y el que la recibe también por aquel costo debe ser agradecido. Déjame decirte algo más. El poder transformador de la vida vino por el acto deliberado de Jesús, por el cual trasladó la hostilidad a sí mismo. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:5, por su llaga fuimos todos nosotros curados. Déjame decirte algo más, como también lección final. Zaqueo acepta el amor costoso de Jesús cuando admite haber sido encontrado. Esta aceptación es arrepentimiento. Jesús recibe el inmenso don de la aceptación a los ojos de Jesús, que está dispuesto a entrar a su casa, ya como se ha comentado anteriormente. Y tú, mi querido amigo que estás hoy acá, tú, mi querido invitado hoy acá, ¿qué es de ti? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu responsabilidad frente a Jesús de esa manera? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor para que nos ayude en este tiempo. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, por este buen tiempo. Gracias por tu amor, por tu paz, por tu fidelidad. Mi Dios Todopoderoso, a lo mejor hoy acá habrá alguna persona que no te tenga, Dios, como Señor y Salvador. Y a lo mejor también, como este video lo vamos a subir a las redes sociales, Dios, haya alguien escuchando en este momento y viendo el video y escuchando, y tú estés tratando en ese corazón, Señor. Ayúdalo para que sepa que tú, Dios Todopoderoso, le amas y también estás dispuesto a recibirle, Dios Todopoderoso, con tal que esa persona se arrepienta de sus pecados y te reciba como Señor y Salvador para tener no solo la vida eterna, evitar una condenación en aquel lugar que la Biblia llama infierno, Dios, y que es ciertísimo, y pueda tener la oportunidad en la vida eterna, en el cielo, estar contigo, Dios. Zaqueo fue salvo por el propio Jesús. Hoy se está exponiendo acá tu palabra, Señor. Habla a esos corazones. Te lo pedimos. Añoramos, Dios, que trates en los corazones con tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.